Muchas gracias por acompañarnos esta tarde, a las personas que están aquí en la sala y a las personas que nos siguen a través del streaming del SICOM y de la Facultad de Ciencias Sociales. Yo nada más voy a hacer una súper breve bienvenida de parte del SICOM a esta Feria del Libro. Mi nombre es Carolina Carazo, yo soy la directora del Centro de Investigación en Comunicación. Y me honra mucho como directora llevarme todas las flores de en realidad de un trabajo que ha sido un trabajo muy en equipo, de personas investigadoras del SICOM, de personas autoras de las diferentes obras, de personas colaboradoras también, que han trabajado mucho desde la última feria, que fue hace 2 años, en el 24, entonces ahora, ¿verdad? En la feria del 26 queremos enseñarles lo que el SICOM ha producido en estos 2 años y esperemos que esta sea ya con esta segunda, una nueva tradición de Feria del Libro SICOM. Así que les agradecemos mucho que estén por acá. Yo quiero agradecerle también al equipo administrativo, el equipo que está detrás de todo este esfuerzo y este trabajo. A Melisa Solano, que está por allá tomando fotos y videos, muchas gracias Meli. A Cindy Valverde, a Yariela Picado, que está también por acá, a María Celeste Arias, a María Paula Sofeifa y a nuestra diseñadora que hoy no nos acompaña, pero que está también detrás de todo el trabajo visual que se ve tan bonito, Diana Castro. Para el SICOM de verdad que este es un esfuerzo que nos complace mucho poder compartir con ustedes. Esperemos que todos los libros y las obras y los manuales como el que vamos a presentar hoy son de descarga gratuita. Algunos sí tienen impresiones, eso se pueden comprar en un stand que tenemos ahí en la entrada, probablemente ya lo vieron. Pero bueno, la idea es que sean y le pedimos, y ya solo todo comunica, ¿verdad? En comunicación, ya solo estos sillones ustedes ven que la idea es hacer algo distinto y que sea más dinámico que solo una presentación muy académica, así que a todas las estudiantes y los estudiantes de comunicación que nos acompañan y que van a acreditar horas conferencias, espero que se diviertan ganándose estas horas conferencia que son distintas que otras, y gracias por acompañarnos. Bueno, y los motivamos a que llenen su pasaporte para ganarse un libro sorpresa y algún promocional del SICOMO de la UCR al completar su pasaporte en estos 4 días de Feria del Libro. Mañana en la mañana, es la única actividad de hoy. Mañana en la mañana a las 9:30, el miércoles a las 11 y el jueves a las 9. Así que los esperamos y muchas gracias por acompañarnos ahora. Harold Hood, que es el autor de la obra que presentamos hoy, Manual de Buenas Prácticas de Responsabilidad Social Comunitaria, va a presentar la actividad, presentar la obra, presentar a nuestras invitadas y contarnos de la dinámica. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, un agradecimiento especial a Carolina por la iniciativa. Creo que parte del objetivo o uno de los objetivos principales del Centro de Investigación en Comunicación es poder hacer una transferencia justamente de aprendizajes a la parte, digamos, de más académica, y poder compartir esto con ustedes para nosotros es fundamental porque al final es mucho la razón de ser del centro. Me alegra ver muchas caras conocidas, el agradecimiento también para la profesora Susana que trajo el curso de Introducción a las Relaciones Públicas. Este es un material que les va a servir tarde o temprano, creo que es una guía que vale la pena que conserven porque no hay en el país un material similar en el sentido de que haya sido diseñado con base en las características locales y con base en un estudio o en datos locales también. Hoy tenemos un panel de lujo, tengo 2 personas invitadas, una de ellas, Andrea Villalobos, tengo que decir primero una gran amiga y ex compañera de la universidad, ya tenemos muchísimos años de conocernos y hoy nos une la casualidad en este trabajo conjunto. Andrea tiene ya más de 25 años de experiencia en comunicación estratégica empresarial, en marketing y responsabilidad social, tanto en entornos nacionales como multinacionales, y actualmente es socia fundadora de 360 Sostenibilidad, que es una firma consultora desde la cual se da asesoría a las organizaciones en estrategias de comunicación, sostenibilidad, certificaciones y relacionamiento con grupos de interés.
A lo largo de su trayectoria ha desarrollado e implementado proyectos orientados al fortalecimiento de marca, gestión reputacional, responsabilidad social corporativa, colaborando con empresas locales, multinacionales y zonas francas, y ha ocupado posiciones en empresas como Kitsania, Costa Rica, que creo que ya lamentablemente cerró sus puertas, pero fue una experiencia muy linda allá en Oxígeno, en Heredia, Amanco y Cinde, entre otras. Ahí pueden ver algunos detalles en las referencias. Y nos acompaña también Leslie Vargas, con quien tenemos también ya una importante trayectoria de trabajo. Leslie representa una de las empresas más destacadas en innovación, desarrollo y además en responsabilidad social, que es Etipress. Etipress es una empresa que tiene ya una trayectoria impresionante en el país y ha logrado marcar una diferencia significativa en muchos aspectos. Leslie es ingeniera industrial con amplia experiencia en gestión de calidad, ambiente y responsabilidad social empresarial, y actualmente es gestora de calidad en Etipress. Como parte de su trayectoria ha liderado procesos de certificación en normas ISO y además ha permitido o ha trabajado en la obtención del licenciamiento Essential Costa Rica para la empresa, entre otras cosas que pueden ver ustedes en el perfil. Y esperamos hoy hacer una presentación un poquito más dinámica, diferente. No queremos hacer algo como muy magistral, sino más bien una conversación entre el aprendizaje práctico y la perspectiva teórico-conceptual que ofrece el libro. Este manual de buenas prácticas surgió como una iniciativa para responder de manera más precisa a la gestión de responsabilidad social comunitaria específicamente. Y fue muy interesante, para referirme en 2 minutos y darle paso a lo que ellas nos van a aportar, básicamente nos permitió ver 3 dimensiones específicas. Por un lado, tenemos toda una serie de elementos conceptuales en la primera parte, donde vemos diversos textos de autores y autoras referentes al tema de la responsabilidad social y específicamente comunitaria. Y luego tenemos los datos o los resultados de 5 empresas que participaron en la investigación y cuáles fueron las prácticas más destacadas que logramos identificar. Pero al final tenemos o construimos con el apoyo de las empresas participantes y algunas personas expertas externas una sugerencia de procedimiento para generar este relacionamiento con la comunidad, y eso es un poco lo que vamos a conversar. El manual está, lo pueden descargar a través del código QR o desde la página del SICOM, y de nuevo, ojalá que les sea de utilidad, sino ahora en un futuro, y pueden sentirse en plena libertad de compartirlo con cualquier persona que consideren les pueda funcionar. La actividad está prevista para 1 hora aproximadamente. La idea es que más o menos a las 5 estemos cerrando, y vamos a tener al final un periodo de preguntas. Entonces, si pueden ir tomando nota de cualquier comentario o inquietud que tengan, por favor, para que no rompamos el hilo de la conversación, sino que dejemos esta parte para el final. Bueno, tal vez para iniciar, yo aprovecharía también la experiencia práctica de Andrea un poco para que nos contés. Responsabilidad social es una tendencia, es una moda. ¿Qué es lo que hace, qué es lo que motiva que las empresas hoy en día tengan esta constante en cuanto a la búsqueda de la gestión de la responsabilidad social? Bueno, primero que nada, buenas tardes. Le contaba a Harold y a Carolina que para mí es una maravilla estar acá. Me gradué de Ciencias de la Comunicación Colectiva hace mucho tiempo, del edificio de allá, y en realidad estar acá, o sea, fui al baño, yo decía, ¿qué es esta belleza? ¿Qué es este baño tan maravilloso? Muchísimas gracias a todos, gracias por el tiempo, gracias por estar acá. Este es un tema
espectacular, es un tema que no debe ser una moda, absolutamente, Harold. Con eso te respondo parte de la pregunta, no puede ser una moda. El tema de la responsabilidad social está inmerso en un concepto un poco más grande que se llama sostenibilidad. Y ahora que venía con el chico del Uber, me decía, ¿y usted qué va a ir a hacer? Y yo le decía, bueno, voy a ir a dar una charla a la U sobre el tema de sostenibilidad. Qué raro, yo he ido a charlas un montón, me dice, pero yo nunca había oído ese tema. Y yo, bueno, qué dicha, le digo yo, la responsabilidad social hoy es un tema que está intrínseco a los objetivos estratégicos de cualquier negocio. La sostenibilidad no la podemos ver aparte. Leslie ahora tal vez, ¿verdad? Conozco a Etipress, no se imaginan la belleza cuando Harold me invita a esto y me dice, viene Etipress, quiero contar un pequeño secreto que te traigo. En el 2021, Zona Franca Coyol me da la responsabilidad de desarrollar el premio Coyol Impulsa. Zona Franca Coyol tiene 33 empresas multinacionales operando en el parque, casi 25,000 empleados en este momento. Y el premio Coyol Impulsa era los proveedores locales costarricenses que se han logrado meter en todo lo que es la cadena de valor de estas empresas multinacionales. Y no es fácil. Ser proveedor local de estas empresas no es fácil. ¿Por qué? Porque tienen un proceso de responsabilidad social muy sistematizados, tienen procesos de calidad y auditoría de primer nivel. Y bueno, Etipress no solo ganó como mención honorífica en el primer premio de Coyol Impulsa en el 2021, sino que fue la ganadora también de la segunda edición de Coyol Impulsa en el 2024. Y le dimos el premio a Etipress por innovación, por tecnología, por investigación y desarrollo, pero sobre todo por una lindísima certificación, la INTEC 35, y además son parte del Pacto Global. Eso es sostenibilidad. Ser parte del Pacto Global, estar en el INTEC 35, tener buenas prácticas, entender quiénes son mis stakeholders, escuchar a mis stakeholders y a las comunidades, al cliente interno. Eso es, Harold, lo que debería de tenernos hoy en estos espacios. Y tu manual, ¿verdad? Me lo leí todo para que sepan, ahí están todas el manual, exactamente. Una de las cosas que me parece más importante del manual es una palabra que usás a lo largo, que me parece que nosotros como comunicadores tenemos que seguir usando siempre. Hoy se cocrea. La cocreación hoy es un proceso que no podemos dejar de lado. Tenemos que escuchar qué piensa mi público interno de cómo soy yo cuando hablo que soy un empresario responsable. Necesito entender a la comunidad porque, a ver, hay algo muy importante y creo que esto se lo voy a dejar a Leslie. En un inicio, la responsabilidad social fue tremendamente altruista y tremendamente asistencialista y filantrópica. Mal acostumbramos a las comunidades. Las comunidades quieren hoy que lleguen las empresas y les resolvamos todo. Y ojalá que no haya ningún tipo de vinculación, ¿verdad? Todo donaciones. Nosotros como comunidad llegamos y te decimos como empresa, todos estos son mis problemas. ¿Cómo la empresa me puede dar dinero para resolverlo? Entonces, claro, es súper importante esa parte. Eso es un excelente punto. Y mencionaba lo de tendencia o moda, porque a veces podemos confundirnos. Algunas empresas habían sido acusadas cuando empezó el tema de la sostenibilidad de trabajar mucho en el greenwashing, ¿verdad? Que era un poco el tratar de decir que hacemos, pero no hacemos. Entonces, el tema de la coherencia y la forma en que la empresa asume o debe asumir este proceso dice mucho de esta parte. Y ahora que Andrea decía esta parte de escuchar y de co-creación,
aprovechando la trayectoria y experiencia de Leslie, este diálogo con las comunidades, Etipress se ha caracterizado por trabajar de manera muy cercana con su comunidad, dándoles entre otras muchas cosas, prioridad de empleo, capacitaciones, les ayuda en el manejo de desechos. Hay un vínculo muy cercano. ¿Qué tan fácil es dialogar con la comunidad? ¿Qué tan consciente es la comunidad de sus problemas? Porque ese es otro tema importante, cómo llegar a ese diálogo profundo, porque cuando uno le dice a alguien qué necesita, lo que piensa es en su necesidad más inmediata. Tengo hambre, tengo frío, necesito pintar la iglesia, la escuela, pero cómo llegar a lo que realmente permite mover la aguja en los indicadores de desarrollo. Entonces, ¿cómo se genera esa escucha? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Nosotros desde Etipress siempre buscamos, bueno, Etipress es una empresa 100% costarricense con más de 40 años en el mercado, dedicada a todo lo que es el diseño y manufactura de etiquetas adhesivas, y nos ubicamos en los Lagos de Heredia. El mercado de etiquetas siempre es un mercado muy competitivo, entonces desde nuestros inicios, nuestro fundador siempre buscó la manera de diferenciarse. Nos empezamos en los alrededores de la Corte Suprema de Justicia en San José, y en el año 97 nos trasladamos a estas instalaciones. ¿Cómo nos relacionamos con la comunidad? Tenemos que conocer justamente nuestra comunidad. En la guía hay herramientas para conocer cuál es nuestra comunidad y sus necesidades. Entonces, por ejemplo, nosotros nos ubicamos en nuestra comunidad es Lagos, Guararí y La Milpa. Es una comunidad en riesgo social. Entonces, ¿qué es lo que la empresa decidió desde que empezó, por ejemplo, con la contratación? Bueno, ¿qué necesita esta comunidad para salir adelante? Yo podría hacer donaciones económicas, pero ¿eso tiene algún beneficio? ¿O puedo cambiar mi política de contratación, donde lo único que les voy a pedir a las personas es que tengan 6º grado? ¿Por qué? Porque lamentablemente, tal vez en mi comunidad, no todos ni siquiera llegan a finalizar su bachiller en secundaria. Entonces les cuesta mucho más conseguir empleo. ¿Qué es lo que les voy a pedir? 6º grado. Lo demás lo capacita la empresa. Entonces es conocer cuáles son las necesidades de nuestra comunidad y nosotros cómo podemos ayudar. ¿Qué es la idea? Entonces, generar empleo. Para generar empleo, también entonces evitamos pues otras problemáticas que se pueden dar en la comunidad. Actualmente, más del 50% de nuestros colaboradores son colaboradores de la zona. Y a veces nos enfrentamos, que este es otro elemento importante del manual, con indicadores país a nivel cantonal. En este tema cantonal, vale la pena decir que las comunidades circundantes a las empresas son más pequeñas, son distritales o barriadas, pero los indicadores disponibles a nivel país son cantonales. Pero, de alguna manera, constituyen un referente, y hay unos mapas sociales y algunos otros elementos que se mencionan en el manual, que le permite a uno tener una tercera dimensión con respecto a la perspectiva de qué hay en esa comunidad o qué puede ser importante para esa comunidad. Y el empleo es uno de esos temas. Pero el empleo tiene, digamos, diferentes características. No es solo generar empleo, sino entender qué necesita la gente para obtener empleo. Hablando con uno de los aliados estratégicos en esta investigación, nos decían en el Banco de Alimentos que ellos tenían toda una logística para alimentar, si mal no recuerdo, eran 10,000 personas diarias. Y yo le decía a la señora, ¿y por qué hay 10,000 personas que necesitan venir a comer aquí? Y nos decía, porque no tienen empleo. ¿Y por qué no tienen empleo? Porque no tienen educación. ¿Qué tipo de educación? Y me decía, son cosas muy básicas. A veces es saber manejar. Y nosotros mismos podríamos contratarlos de choferes. Y entonces uno dice, qué interesante poder conectar esos puntos de una manera tal que se pueda crear un proceso facilitador. Y en ese sentido, tal vez, Andrea, ahora que mencionabas, la gente espera que la empresa le dé. ¿Es la empresa la única responsable en la comunidad
o hay una articulación de esfuerzos que nos permitiría tener un impacto más significativo y mucho más consolidado a nivel de estos procesos? No, definitivamente es una articulación y vos en el manual lo mencionaste también, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser absolutamente estratégicos en quiénes son los actores que son parte de este grupo, ¿verdad? Yo sé que tal vez, Leslie, nosotros hemos trabajado con comunidades donde tenemos que tener al cura o lo tenemos que tener, él es un champion, digamos, dentro de la comunidad. Tenemos que tener a todas aquellas personas que están dentro de los grupos de vecinos y también, y lo decís en algún momento, también tenemos que tener claro quiénes son nuestros detractores. Es importantísimo cuando hablamos con las comunidades entender quiénes no están a favor de nuestro proyecto, porque por ahí es donde empieza a haber ruidos comunicacionales. Entonces, ese mapeo de actores, de protagonistas, es fundamental para un buen entendimiento y para, como lo decía muy bien en el manual, alinear expectativas. Si nosotros no alineamos expectativas con lo que la empresa puede dar, la cosa se nos puede ir de las manos. Y por eso es importantísimo, ¿verdad?, hacer este escaneo casi con lupa de quiénes son estos actores en la comunidad. Ahora que mencionabas eso, recordaba una empresa minera que se localiza en Perú, en una comunidad que se llama la comunidad de Cajamarca. Y esta empresa llega a instalarse en una zona una zona económicamente deprimida, y entonces aparece como el salvador de la comunidad y les da una escuela y les da una serie de recursos y les da infraestructura, pero contaminaba el río con mercurio, que era el mecanismo más rudimentario para extraer el oro. Entonces era una ambivalencia entre la ayuda y el desarrollo y el daño gravísimo y la contaminación. Y esto lo pueden buscar en internet. Quienes en la comunidad se sublevaban contra la empresa, en ocasiones incluso eran mandados a matar por grupos organizados. Entonces, qué interesante esta coherencia que debe existir entre cómo ayuda a la comunidad y cómo. Es claro que toda empresa va a tener un impacto, pero cómo controlamos o cómo medimos ese impacto, porque me decía una señora aquí en la zona de Cariari, por el lado de Limón, dice, es que una empresa ganadera está a la par de la escuela y el olor por el mal manejo de residuos es insoportable, pero quien preside la junta de la escuela es el dueño de la finca. Dice, entonces nunca ha habido manera de que la escuela pueda interpelar de manera legal, ¿verdad? Entonces, qué interesante esto, ¿verdad? ¿Cuál ha sido la experiencia, Leslie, en el tema del impacto? ¿Qué elementos? Claramente TIPRES tiene una característica, digamos, menos fuerte en ese sentido, pero ¿han tenido ustedes que experimentar algún proceso para atenuar o paliar algún efecto en la comunidad y atender este tipo de situaciones a nivel de cualquier índole que pueda generar alguna afectación? Porque a veces no necesariamente es la contaminación, a veces es hasta el tema de tránsito o el tema vial. Hay un colegio, y me voy a permitir aquí, aunque estamos grabando, decir nombres, y es el colegio Humboldt, que está en el lado de Romoser. No sé, habrá unos 2.800 padres de familia que llegan a recoger a los hijos a la misma hora y generan un caos vial absoluto en la zona. Entonces, digamos que no es tan responsable decir problema de los padres si hay una empresa, ¿verdad?, que está generando. A veces estos impactos son más, son menos, pero si hay alguna experiencia en este sentido y si ha habido elementos que atender. Les digo, por el contrario, si ha habido más bien elementos a través de los cuales se ha impulsado este desarrollo de la comunidad. Sí,
Toda empresa, cuando hablamos de responsabilidad social o sostenibilidad, tiene que medir y analizar sus impactos, tanto positivos como negativos. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad, desde nuestra parte interesada, que puede ser los mismos dueños, entonces nosotros no podemos decir, bueno, voy a generar solamente riqueza, o voy a generar riqueza, pero voy a estar contaminando un río, o voy a estar trabajando ambientalmente, pero no voy a tener la liquidez para poderle pagar a mis colaboradores. Entonces, siempre la sostenibilidad es un equilibrio. Me acuerdo hace algunos años, Cetipresa está ubicada en una zona industrial. Hace bastantes años, siempre hemos tenido en el área de prensas 2 turnos. Entonces está el área industrial, hay un parque y después de ese parque, digamos en esta zona, hay ya casas de habitación. Al tener 2 turnos, en el turno de la noche, pues estaban súper motivados con el volumen full de música. Entonces, los vecinos sí nos dijeron, vea, en algunas ocasiones o en algunos momentos en la noche, yo sé que tal vez están muy motivados, pero sí le suben mucho tal vez el volumen a la música o nos afecta. Empezamos a monitorear y entonces igualmente se establecieron las acciones, se le da respuesta a la comunidad, se establecieron los límites de los volúmenes de los equipos, se hicieron mediciones, etcétera. Pero sí tuvimos, en una ocasión nos pasó. Adelante. Me encantaría, y no es con la comunidad, es con los colaboradores. Es muy interesante, lo voy a tratar de resumir lo máximo posible. Es una empresa de dispositivos médicos muy reconocida, su gerente general, un costarricense espectacular, que mandan a Malasia y pasa décadas en Malasia, se devuelve ya a hacer sus últimos años, le dan la gerencia general de esta empresa, y él venía, ¿verdad?, con todo el tema de educación de Malasia totalmente seteado en su cerebro. Él llega, la mayoría, les cuento, la mayoría de, el 53% de las 25,000 personas que trabajan en Coyol Free Zone son mujeres, jefas de hogar, con más o menos 2 hijos, y tienen turnos de 8 o más horas a nivel de operación, y son operarias. Entonces, él llega y dice, voy a establecer el bachillerato acá, porque lo que acabas de decir, ¿verdad? Es un círculo virtuoso. No tengo trabajo porque no tengo educación, entonces voy a establecer el programa de bachillerato acá. Él llega, hace una inversión espectacular, programa todo dentro de la empresa. La primera cuestión que le preocupó fue, no hubo mucha gente que se sumara al esfuerzo, pero bueno, vamos para adelante. Empiezan un grupo de personas y cada vez se iba reduciendo este grupo. Y él no entendía, o sea, él no entendía cómo, si él estaba tan claro de que la educación era la prioridad, estuviera pasando esto. Bueno, señores, el índice de pobreza multidimensional, que también sale en el manual de Harold, nace ahí. Él llega, sienta a las señoras operarias y les pregunta por qué no quieren estudiar. Y todas le responden, porque no tenemos que comer, porque estamos bajo línea de pobreza, porque nosotras queremos salir de aquí a tener un negocio adicional para poder darles de comer a nuestros hijos al día siguiente. Entonces, vean cómo, ¿verdad?, a veces podemos tener la mejor idea y podemos tener la mejor intención, pero no es la necesidad y el requisito prioritario que tienen estos públicos. Entonces, es muy importante y ahí es donde empezás a gestionar, Harold. Ahí es donde vos decís, bueno, claro, a partir de ese momento empieza Horizonte Positivo a trabajar el índice de pobreza multidimensional y obviamente se acaba el bachillerato en la empresa y empiezan a haber otros programas, sobre todo programas donde a las mujeres se les enseña a tener un negocio adicional. Esto es lindísimo. Es un punto, ya nos quedan como 10 minutos, qué increíble, ¿verdad? Antes de ir a la parte de preguntas.
pero me hiciste recordar mucho, una de las autoras que se menciona en el manual es Pilar Mori, una peruana, y Pilar Mori dice que en los diálogos comunitarios hay dos pecados capitales. Uno, cuando se quiere precipitar la agenda, es decir, cuando se le dice a la gente, tienen tiempo hasta mañana para algo que se está mostrando hoy, ¿verdad? La gente no tiene necesariamente ni el tiempo ni la disposición para haber asumido ese tema y reflexionar. Entonces, hay temas que hay que conversar con calma. Y lo segundo es imponer la agenda o verticalizar la agenda, como lo dice ella de manera textual, y es cuando nosotros decimos, ustedes necesitan pintar la iglesia, ¿verdad? Y de repente la gente de la comunidad dice, no, no era eso, ¿verdad? O a veces la misma comunidad no tiene claro, ¿verdad? Porque a veces hay empresas que les dicen, bueno, ¿qué ocupan? De refrigerios, ¿verdad? Y la empresa les da los refrigerios, pero ese era el punto medular. No valía la pena explorar a través de ese diálogo profundo a dónde realmente estaba el problema. Y me tentás hablar de las jornadas 4-3, ahora que mencionaste eso, que no es parte del manual, pero es parte de las políticas públicas que tienen que ver con el tema de sostenibilidad. Entonces, si en algún momento quieren referirse a eso, pueden hacerlo. Dentro del tema del cómo empezar, tal vez, Leslie, un poco en la experiencia, ¿cómo fue ese arranque con la comunidad para ustedes? Tal vez ahora podemos complementar un poco la parte de materialidad, que también es un factor clave, porque la materialidad, bueno, ahora tal vez para explicar un poquito de dónde surge y hacia dónde va, pero ¿cómo fue ese arrancar con la comunidad y cómo fue el proceso de lograr cohesión por ahí, verdad? En realidad, nosotros empezamos a trabajar con la comunidad cuando la comunidad nos llegó a tocar las puertas. Nos pasó, nosotros, si bien estamos ubicados en los Lagos de Heredia, vinieron dos profesores hace bastantes años del Centro de Enseñanza Especial de Heredia a tocarnos la puerta. A decir, mira, ¿ustedes reciben pasantes? Sí, claro. Pero bueno, nuestros estudiantes, contamos con estudiantes, tienen diferentes discapacidades, pero tenemos una problemática porque ya a los 22, 23 años que ellos finalizan del centro, por más que nosotros tratemos de enseñarle una profesión, no hay empresas que abran la puerta para ellos. Entonces, más bien nosotros ahí fue donde empezamos a conocer las necesidades, porque habíamos recibido tal vez practicantes de colegios técnicos, practicantes de universidades, pero no conocíamos en sí todas las necesidades de nuestra comunidad. Entonces, en ese momento fue la comunidad a la que llegó a tocar las puertas. Y entonces nos dimos a la tarea de conocer, por ejemplo, el Centro de Enseñanza Especial. Y el Centro de Enseñanza Especial, pues, decía, no, o sea, nuestro presupuesto se va en esto, tenemos muchas zonas verdes, pero nosotros ahorita no podemos enfocarnos en las zonas verdes. ¿Y qué tal si hacemos un voluntariado? Ok, yo no le voy a dar el dinero porque no, la empresa no es su visión no es filantrópica, pero podemos venir con los colaboradores van a donar su tiempo porque íbamos un sábado, la empresa les donaba la alimentación, el transporte, todas las herramientas y empezamos, por ejemplo, a trabajar con el centro cívico, mantener las áreas verdes, etcétera. O, bueno, ahora necesitamos pintura, ciertas cosas, pero ir conociendo con ellos. Lo mismo nos pasa, digamos, ahí, entonces empezamos a nosotros sí a tocar las puertas. Bueno, en Lagos, ¿qué hay en Lagos? Está esta organización sin fines de lucro, está este grupo de adulto mayor, bueno, ¿qué podemos nosotros ofrecerle? Y muchas veces nos hemos dado cuenta que ellos, mira, lo que nosotros queremos es trabajar en desechos, en el manejo de residuos. Ok, perfecto, nosotros lo podemos capacitar, le podemos dar toda la inducción. Y así hemos ido con cada uno. Nos hemos dado la tarea de conocer qué hay en mi comunidad. Entonces tenemos organizaciones sin fines de lucro, tenemos el centro cívico, por ejemplo, que está el centro cívico de la provincia de Heredia, está en Guararí. Entonces, más bien, bueno, ¿qué necesita tal vez el centro cívico? Más bien darse a conocer. Bueno, entonces las actividades del centro cívico las podemos inclusive dar a conocer a nuestros colaboradores. Muchos colaboradores que eran de la misma zona no sabían ni siquiera qué era el centro cívico o qué actividades realizaba el centro cívico.
y así con cada una de las instituciones de la comunidad. Muy bien. Andrea, vamos a hablar un poquito de materialidad también y el cómo arrancar, porque a veces la empresa dice, hagamos algo con la comunidad y entonces viene el tema de si la primera idea debería ser pintemos la escuela o cómo arrancamos ese proceso. Bueno, vos mencionás en el manual algo que es básico y son los ODS. Cuando uno tiene claro los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, yo puedo empezar a mapear a partir de esos Objetivos de Desarrollo Sostenible por dónde viene mi materialidad. El problema es que a veces algunas empresas quieren impactar 9 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por lo menos, personalmente creo que eso es imposible. Uno debería de trabajar con 3 o 4 Objetivos de Desarrollo Sostenible y a partir de ahí empieza mi materialidad. Pero ese es mi marco de referencia. Creo que a veces el tema de materialidad, Harold, y ahora antes de que empezáramos a la actividad hablábamos que el segundo manual de Harold debería ser cómo establecer la materialidad. A las empresas les cuesta establecer la materialidad. Son cosas como un poco, ¿verdad?, difíciles. Nosotros cuando hacemos consultorías tratamos de hacer una materialidad súper lúdica. Trabajamos con los arquetipos de marca, con los 12 arquetipos de marca, y entonces empezamos a decirle a la empresa, ok, ¿usted con cuál arquetipo se siente como cercano? A partir de ahí establezcamos entonces qué viene o qué puede hacer este arquetipo por su empresa. Entonces ahí es donde viene, bueno, vamos a trabajar el tema de empleabilidad, vamos a trabajar el tema de educación, vamos a trabajar el tema de tecnología, ¿verdad? Y ahí se empieza a establecer esa materialidad. Pero creo que ese podría ser el segundo manual tuyo. ¿Cómo establecer la materialidad? No es tan fácil dentro de las Muy empresas. interesante. Ya va para el tercero, le digo, porque el segundo es de perdón, responsabilidad el tercero. social laboral, Bueno. que estamos trabajando en la parte interna. Este tema de la materialidad tiene mucho que ver con cuál es la principal afectación o cómo es afectada la empresa por su entorno y de alguna manera tiene que ver con los recursos, ¿verdad? Si nosotros hablamos de una empresa como Florida Ice and Farms o Cervecería Costa Rica, ¿cuál sería el recurso que normalmente una empresa de bebidas impacta más a nivel de medio ambiente o del cual requiere? Si lo pensáramos rápidamente, ¿quién me dice? Los envases, pero además lo que va dentro de los envases tiene que ver con agua. Entonces, a nivel de materialidad, uno de los principales problemas o de los principales elementos es cómo gestionamos el agua y, por supuesto, los envases, cómo impactan el medio ambiente, ¿verdad? Entonces, ahí se van generando oportunidades importantes a nivel de sostenibilidad. Para cerrar, porque ya se nos fue el tiempo, en la experiencia de ustedes, en la parte de evaluación, ¿evaluamos más la parte de gestión o más la parte de resultados? ¿Nos enfocamos más en qué hizo la empresa o cómo impactó la empresa a la comunidad? Es un poco a nivel de reporte, bajo la dinámica de la experiencia, ¿cuál es la tónica más habitual? ¿Esta evaluación más en función de lo que hicimos o en función de lo que pasó y cómo eso generó un cambio, ¿verdad? Bueno, creo que tienen que ir ambas de la mano y obviamente también va a depender hacia qué yo le voy a dar ese reporte. Pero, por ejemplo, yo tengo que ver que lo que yo invertí, lo que yo pedí o a la misma junta tuvo un impacto. Entonces también le tengo que enseñar los resultados que tiene la comunidad. Para mí, ambas van de la mano, no puede ir una de la otra, porque yo nada más no puedo decir, bueno, yo hice esto. No, pero también cuál es mi impacto. Acuérdense que cuando hablamos tanto de los impactos positivos como los negativos que puede tener una empresa y siempre tengo que medir. Entonces, y el resultado de esa medición va a ser en qué beneficié, por ejemplo, o cuáles fueron mis resultados hacia la comunidad para ver en qué tengo que mejorar y volver a implementar. Yo creo que ahí hay una gran oportunidad. Yo siento que muchas de las empresas,
digamos, ustedes que son una empresa madura en estos temas, pero muchas de las empresas, cuando ustedes ven los reportes, que no son GRI, por ejemplo, puede ser, acuérdense que puede ser un reporte, puede ser una memoria, y bueno, se supone que todos deberíamos, porque ya viene en el 2028 S1, S2 y las NIF, deberíamos de empezar a trabajar el tema GRI. Pero el desafío, Harold, que yo siento en este momento es que a las empresas les es más fácil poner en el reporte: trabajé con la escuela, le di tanto e invertí tanto. Falta la parte de cuál es el cambio o la transformación que yo como empresa visualicé a la hora de hacer estas acciones. Entonces yo creo que es un reto, yo creo que es un reto, y yo creo que conforme nos vayamos acercando más a toda esta política GRI y demás, toca para las empresas llegar y decir: hice esto, invertí eso, y el cambio transformacional fue este. Entonces creo que es un reto interesantísimo que se nos presenta. Sin lugar a dudas requiere más recursos y más tiempo, pero ahí es donde está el elemento estratégico clave. El GRI es el Global Reporting Initiative, eso está disponible en el sitio web. Son unas guías para generar reportes en las 3 áreas claves de la sostenibilidad financiera, ambiental y social, y ha sido una tendencia junto con lo que mencionaba también Andrea de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y algunas otras normas como las que utiliza también ETIPRES, la INTE, las normas ISO, donde pueden seguir una serie de lineamientos generales. Vamos a ver la parte de preguntas para que tengan ustedes también espacio para aclarar alguna duda, porque nos quedan 20 minutos que se van rapidísimo, así es que tratemos de aprovechar si hay algún comentario, pregunta. Yo tengo una mientras se van calentando aquí con sus consultas. Yo tengo una para Andrea y Leslie. Este manual se produce con recursos del FES, universidades públicas aportando. ¿Qué valor le ven ustedes a una publicación como esta en su experiencia? ¿Cómo ven que se pueda utilizar? ¿Verdad? ¿Cómo la universidad pública está aportando a este tema de responsabilidad social comunitaria y qué deberíamos de hacer adicional en el futuro? Además del tercer manual que ya hablaste. Bueno, yo por lo menos les diría que está tan sistematizado todo que yo iría primeramente a vendérselo a las cámaras de este país. O sea, las cámaras empresariales de este país tienen que conocer este manual. Y adicionalmente, obviamente es más difícil que ir a las cámaras, ¿verdad? El puerta a puerta de un grupo de empresas con un nivel de madurez suficiente para poder entender esto es como el próximo paso que yo daría. Porque, lo dijiste al inicio, no hay manuales con todas las características locales. Es que lo lindo del manual es que no les estás hablando de, este es un caso de éxito, ahora sí, aplíquelo. No, los estás llevando de la mano, que lo primero que usted tiene que hacer es esto, tiene que establecer este objetivo, a partir de este momento va a llegar y establecer este mapa de actores, una vez que usted tenga estos mapas de actores, vamos a buscar estos riesgos y estos impactos, y a partir de ese momento, medición. Nada, hay un tema que es importantísimo. Todo lo que no se mide no existe. Nosotros en comunicación tenemos una responsabilidad adicional ahora como comunicadores. Tenemos que empezar a entender que todo lo que nosotros hacemos es medible. Todo esto tiene que tener indicadores de medición, indicadores de éxito. Entonces, de verdad, Carolina, yo siento que muchas empresas, por ejemplo, a la gente de AED, a la Asociación ya se me olvidó cómo de Desarrollo Empresarial, que tiene a un montón de empresas, es el tipo, digamos, de público a que un manual de estos podría perfectamente servirles. Porque además el go del manual ya está listo, ¿verdad? Es un tema como poder dirigirlos un poquito más, pero yo sí creo que este es un material lindísimo, lindísimo para las cámaras empresariales de este país y para el mismo
gobierno, ¿verdad? Creo que es importante. Sí, concuerdo totalmente. Cuando Etipress decide hace aproximadamente 10, 12 años implementar la norma G35, la norma G35 es una norma nacional de responsabilidad social basada en un ISO 26000, la norma te dice qué debe hacer la empresa. La empresa tiene que hacer esto, esto, esto. Y nosotros, bueno, ¿y cómo? Entonces empezar a dar la tarea, a buscar consultorías, a buscar información, etcétera. Yo el día de hoy le diría, use la guía, use el manual, ahí está todas las herramientas detalladas. Y es muy importante, no es solamente caso de éxito, sino que te detalla cómo lo puede hacer. Entonces ahí está la respuesta a esos debes que me pide, por ejemplo, una norma G35. Muchas gracias. Nos quedan un espacio para 3 preguntas o comentarios. Adelante. Buenas tardes. Desde la perspectiva de las empresas, ¿cómo se asegura que este desarrollo sea horizontal y no vertical? Como en el caso que nos comentaba antes don Harold, que la empresa se posicionaba como un salvador. ¿Cómo se previene que suceda eso y se vuelva algo más íntegro dentro de las comunidades? Justamente aplicando las herramientas, porque entonces en las herramientas usted va, por ejemplo, hay una matriz de relacionamiento con la comunidad, donde lo primero que usted va a analizar es qué requiere la comunidad y cómo le va a afectar a la empresa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es la aplicación de estas herramientas para conocer y definir incluso un plan de trabajo que en el mismo manual está hasta los ejemplos de la planificación de estos objetivos y cómo llevar estos proyectos. Muchas gracias. Le voy a contestar cómo se hace mal. Eso lo hice hace unos días. Por ser vertical. Nosotros también trabajamos con la milpa, Lagos y Guararí. Y se nos ocurrió que el deporte era el tema espectacular para la comunidad. El Centro de Cultura de Paz de Guararí es algo impresionante. Es un lugar realmente impresionante. Y nos encontramos que teníamos personas que podían ir a dar cursos primero de defensa personal para mujeres y luego, mi gran idea que fue pésima, pilates. Entonces, nosotros dijimos, perfecto, es gratis, vamos a llevar deporte a la comunidad. Estábamos con la persona que desarrolló todo el plan de deportes del Frente Amplio y el muchacho súper serio nos dijo, bueno, vamos. No llegó nadie. O sea, el sábado había una defensa personal a las 9 y defensa personal a las 3, ni una sola persona. Y pilates menos, ¿verdad? Ni una sola. Ahí es cuando se aplica mal la verticalidad. ¿Ves? Porque nosotros creímos que eso iba a ser algo que le iba a gustar a la comunidad de la Milpa, Los Lagos y Guararí. No era por ahí. Entonces, otra vez, de nuevo al escritorio y empezar a escucharlo mejor. Entonces esto también, para que ustedes vean que no son solo como historias bellas y positivas, sino que también hay historias bastante tristes y que salen bastante mal. Gracias. Y a veces, tal vez para complementar ahí, desde la hora y el lugar donde se hace un evento, puede incidir en que haya un factor de exclusión, porque de repente la gente no tenía el recurso para desplazarse, porque no era un lugar donde había facilidad para regresarse en la noche a través del transporte público, o a veces la gente le dice a uno, bueno, es que en estas horas del día yo estoy trabajando, pero en las horas de la noche tampoco puedo, porque entonces hay que ver si es fin de semana o en qué momento. La tecnología no siempre es la respuesta, es un complemento, pero también hay barreras a nivel de alfabetización tecnológica. Es decir, por un lado está el acceso, pero además que yo pueda o tenga el conocimiento para administrar o conocer esa herramienta, ¿verdad? Entonces, son muchos factores, pero a través de esa escucha activa, del diálogo permanente y del sentarse y tomarse el tiempo realmente para conocer a la comunidad, es que uno puede resolver problemas, ¿verdad?
porque si no, se caen en las presunciones de que la gente necesita esto o que es para allá donde debe ir una estrategia determinada. Un par de intervenciones más por ahí que podamos aprovechar. Adelante, adelante. Bueno, creo que la mayoría de las personas que nos acompañan son estudiantes de comunicación, no sé si todo el mundo, pero la mayoría. ¿Qué posibilidades le ven ustedes a esto como campo futuro laboral? Excelente pregunta, muchas gracias. ¿Quieren iniciar ustedes? Bueno, yo como fan de la comunicación, lo hablábamos ahora al inicio. Una de las cosas que para mí es muy complicada en las empresas es que no hayan comunicadores manejando estos procesos. No puede ser posible que el proceso de escucha activa se le dé, a ver, y no es peyorativo mi comentario, a la gente de recursos humanos. O sea, perfecto, la gente de recursos humanos sabe competencias, pero el tema de los procesos de escucha activa tienen un contenido de comunicación gigantesco. ¿Cuál es el problema que se repite constantemente de empresa a empresa? El problema de comunicación. La empresa no se está comunicando con sus colaboradores, no se está comunicando con la comunidad, no se está comunicando con sus stakeholders, Entonces, yo espero que de aquí salgan muchos corporate affairs, que sean los directores de comunicación de las empresas, porque de verdad, muchachos, no hay comunicadores en los comités ejecutivos. Y eso no puede pasar, porque al final los grandes procesos de las empresas siempre transversalmente van a tener el tema de la comunicación. Así que yo los insto de verdad. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a estudiar lo tenía súper claro. Yo me hice en agencia de comunicación, agencia de publicidad. Mi práctica la inicié a los 19 años en Garnier. Pero yo siempre tenía muy claro que yo quería trabajar en empresa. Yo quería ser parte de la gerencia de mercadeo y de comunicación de una empresa. Y así fue, ¿verdad? Ojalá, ¿verdad? Los insto porque no se pueden imaginar la falencia de personas con formación en comunicación dentro de las empresas. Y no sé, vos me podrás decir si estoy mintiendo o no, ¿verdad? No, y Etipress es uno de ellos, es una de las falencias que nosotros tenemos y nos damos cuenta porque, por ejemplo, vamos a un informe a una presentación de un informe de responsabilidad social de esas grandes empresas que invierten miles de dólares en su comunicación y yo escucho que dice, nosotros somos una empresa de cero residuos. ¿Por qué cero residuos? Porque esto lo reciclo, esto lo hago aquí, esto aquí, esto aquí. Yo, entonces nosotros también somos una empresa de cero residuos, solamente que no lo comunicamos de esa manera. Entonces es muy importante y también el hecho de que entonces si yo lo logro comunicar bien, obviamente también voy a dar a conocer la empresa, voy a dar a conocer los resultados y también eso me va a generar un impacto positivo dentro de la organización o a la hora de pedir financiamiento para un proyecto, se va a ver reflejado, pero tengo que saber cómo ofrecer ese proyecto y cómo también darlo a conocer. Y en mi caso es una falencia de Etipress y lo notaba mucho en esos informes y yo decía, pero yo hago lo mismo y no se escucha tan bonito, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer para que en realidad lo que yo sí estoy haciendo, también darlo a conocer de esa manera? Que impacta totalmente en la reputación. Si ustedes se ponen a ver, todo esto que Leslie dice tiene que ver con reputación corporativa, ¿verdad? Para complementar un poco, porque era muy provocadora la pregunta, realmente la parte de responsabilidad social tiene un área compartida con administración de negocios. Pero desde la perspectiva de administración de negocios se ven más los números, más el enfoque técnico en términos de rendimiento, rentabilidad, y lo ven más desde una perspectiva operativa y no con todos los componentes desde el punto de vista reputacionales que desde la comunicación lo concebimos. Entonces, si bien es cierto, tampoco ha habido un espacio formativo para decir que hoy tenemos
personas formadas en comunicación con estos componentes suficientemente desarrollados, y es un compromiso que tenemos pendiente de resolver en la escuela y que lo hemos hablado en el marco de la reforma curricular, sino que lo que tenemos es gente que ha venido trabajando a partir de la experiencia y del proceso de prueba y error y de alguna manera de los referentes internacionales para desarrollar esto. Pero en este momento en el mercado hay una demanda de este perfil que aún está en gestación, ¿verdad? Es decir, hay pocas personas con la formación. Ahora la Universidad Nacional tiene una maestría en el área de responsabilidad social, pero digamos que es un área que está pendiente de ser llenada por profesionales, y es un campo maravilloso en el cual ustedes pueden desempeñarse. Y concluyo con una idea también vinculada a la parte de co-creación y todo lo que es gobierno abierto, que lo incluimos también en las líneas de investigación del SICOM. Y lo último que se dictaminó a nivel de lineamientos del Open Government Partnership es que la gestión de gobierno abierto debía ser liderada desde los ministerios de comunicación, ¿verdad? En Costa Rica esto no funcionó tan bien por diferentes razones estructurales y administrativas, pero se reconoce la comunicación como el elemento esencial para poder abordar estos diálogos y estos procesos de interacción, porque claramente hay muchos elementos involucrados adicionales a la parte de difusión, sin desmérito, por supuesto, de todo el aprendizaje técnico, sino del valor agregado que podría ofrecer esta disciplina en el marco de este reto, de esta posibilidad. ¿Tenemos alguna pregunta? Hola. Hola, bueno, hola. ya que hablaban de herramientas, quería saber con qué herramientas cuentan para las personas en situación de discapacidad, ya que hace un momento como que escuché que los mencionaron, pero me gustaría saber como más a nivel de detalle como cuáles son esas herramientas, sobre todo como para este sector, por así decirlo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, no sé si la pregunta es para alguno en particular o es abierta. Abierta, ok. No sé si. Bueno, yo de discapacidad no sé mucho. Sé que tenemos una ley, ¿verdad? La 7600, y todas las empresas deberían de cumplirla, pero no sé si ya más específicamente dentro de ITIPRES. Nosotros en ITIPRES más bien tenemos desde nuestro instructivo de selección de contratación del personal la no discriminación. La no discriminación por edad, por sexo, por religión, etcétera. Y más bien hemos visto que hay una necesidad de apertura a la hora de realizar prácticas de escuelas, de colegios de enseñanza especial. Entonces nosotros hemos dado la apertura, y en algunos casos más bien es el mismo profesor. Entonces, por ejemplo, tenemos una persona con una discapacidad auditiva. La escuela más bien nos facilitó capacitación de lenguaje de señas a los colaboradores que deseaban, y obviamente a los del departamento que estaban con este colaborador. Y así más bien ha sido la misma institución la que nos ha ido guiando. Entonces, o en capacitaciones, o muchas veces inclusive como en imágenes, porque tal vez si la persona no se puede comunicar, entonces no se tienen las imágenes para que logre comunicarse con los compañeros, etcétera. Pero todo esto, estas guías, ha sido en conjunto con las instituciones que hemos dado o que han tenido esa apertura con nosotros. Muchas gracias. Yo voy a cerrar con esta idea porque ya ahora sí llegamos al límite del tiempo. En realidad hay muchas iniciativas o expectativas vinculadas al tema de inclusividad, incluida la parte más desde la óptica laboral, probablemente menos en la comunitaria, pero más en la laboral. Y por ejemplo, Taco Bell es una de las empresas que más se ha caracterizado por tratar de implicar a gente con capacidades diferentes dentro de su esquema laboral, pero ha habido algunas observaciones con respecto a que no necesariamente están lo suficientemente preparados o preparadas para atender o acoger de la mejor manera a estas personas, y que eso ha implicado algunas disonancias cognitivas entre lo deseable y lo que sucede. Sin embargo,
pues las políticas públicas y los nuevos lineamientos esperaríamos que hagan que esto cada vez tenga una mayor implicación. He visto personas también con capacidades distintas en Walmart, por ejemplo, y bueno, la expectativa es que eso vaya mejorando y se vaya desarrollando, pero sigue siendo un reto. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y por supuesto a las panelistas por aceptarnos la invitación, por aceptar el ratito para venir a compartir con ustedes. El manual queda disponible y por supuesto también cualquier duda a futuro, en cualquier momento nos tomamos un café, conversamos o nos reunimos un ratito. Muchas gracias. Un aplauso para... Muchas gracias, Andrea, Leslie y Harold. Bueno, invitación a mañana a las 9:30 y quienes quieran llenar su pasaporte, hay un sellito afuera para que les sellen para la actividad de hoy y mañana. Entonces, nos vemos mañana. Muchas gracias por acompañarnos, a quienes nos acompañan en redes también.